Miguel Riofrío nació el 7 de septiembre de 1819 en Loja, Ecuador. Fue un escritor, poeta, político y educador. Estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador en 1840, donde tuvo como compañero a Gabriel García Moreno, que años después sería presidente de la República. En cuanto a su carrera política, formó parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1851 ingresó en la Corte Suprema de Justicia. En 1855 viajó a Bogotá como secretario de la Legación Ecuatoriana en Colombia, quedando después como encargado de negocios del Ecuador en dicho país. En 1856 fue diputado por Loja, convirtiéndose así en adversario político de su antiguo compañero de estudios, el conservador García Moreno. Por su militancia liberal fue perseguido y desterrado. En 1860 se radicó en Piura, Perú, dedicándose a la docencia y a la prensa. Después se trasladó a Lima, donde falleció de un ataque cardíaco el 11 de octubre de 1881. Escribió la considerada primera novela ecuatoriana en el año de 1846, titulada La Emancipada, que fue publicada oficialmente por sus fascículos en el diario La Unión en 1863. Entre sus obras más destacadas están La Emancipada, Niña, que fue publicada en el año de 1847, Apuntes de viaje de un proscrito ecuatoriano, en el año de 1863, María, en 1867, De la penumbra a la luz, en 1888, y La casita de los somneros, en 1885. Personajes. Rosaura es la protagonista de esta historia, hija de don Pedro, quien es obligada por su padre a casarse. Es una muchacha hogareña de carácter modesto y a la vez tímido. Desde pequeña tuvo prohibido aprender a leer, pues era considerado cosa de hombre. A pesar de ello, la joven cuenta con un carácter liberal gracias a la educación de su madre. Rosaura, tras el matrimonio forzado, busca emanciparse de su marido y de su padre. De esta forma desafía todas las costumbres religiosas y políticas de la época. Eduardo, el eterno amor de nuestra protagonista, se convierte en sacerdote tras haberse declarado escritor de renombre en su región natal. También se enamora de Rosaura, con quien inicia un romance ilícito. En las primeras etapas de la historia, Eduardo y Rosaura viven con miedo de que el padre de ella descubra su romance, pero más adelante el joven se convierte en cura. Don Pedro de Mendoza, el padre de Rosaura, quien planifica su matrimonio sin su consentimiento, un hombre que no tiene problema en ser déspota con quienes lo rodean, debido a un inmenso complejo de superioridad. Aun con lo desagradable que puede llegar a ser, es considerado un hombre importante en la localidad. El sacerdote, el hombre que ejerce dicho oficio en la zona donde la historia tiene lugar. Es la representación de la corrupción de los valores humanos y busca mantenerse en el poder sin importar el dolor o daño que sus acciones causan. Don Anselmo de Aguirre, un campesino terrateniente, el esposo escogido para Rosaura. Es un sujeto de una poca autoestima tras enviudar, debido a que nunca consumó su primer matrimonio. Es del completo agrado de don Pedro y del cura del pueblo. La historia de La Emancipada comienza un 1 de enero de 1841 en la parroquia de Malacatos, en donde se celebraba la festividad de la circuncisión, en donde Rosaura no asistió, pues su padre la había dejado en casa, donde estaba con un joven recién llegado de la capital. Ese joven era nada más y nada menos que Eduardo, quien tenía por costumbre pasar sus vacaciones en casa de Rosaura. Ambos jóvenes estaban enamorados. Rosaura sentía temor de la reacción de su padre cuando se enterara de los planes que Eduardo tenía para su futuro. Pero Pedro tenía otros planes para Rosaura, planes de los que se enteró un amigo íntimo de Eduardo, quien intentó persuadir al cura y a don Pedro de la idea que tenía de casar a Rosaura con don Anselmo de Aguirre, quien era propietario de unos terrenos en Quilanga, un hombre mucho mayor que ella y totalmente desconocido.
Al día siguiente, este amigo le escribió una carta contándole con detalles de todo lo sucedido y que la boda había quedado pactada para el 6 de enero. Inmediatamente, Eduardo le envía una carta con su criado, comunicándole las novedades, ofreciéndole así su ayuda y diciéndole que a partir de ese día estaría en constante vigilancia. Es así como el padre de Rosaura llega a su casa y luego de una fuerte discusión de maltratar a un criado y de amenazar con castigar a una niña, Rosaura termina cediendo los caprichos de su padre, quien la dejó en libertad de escoger a sus padrinos. La joven, a cambio de eso, le pidió a su padre escribir una última carta a Eduardo, aunque su padre fue quien escribió la carta para luego llevársela para que la firmase. En el momento en que don Pedro salió a buscar al mozo que llevaría la carta de Rosaura, ella aprovecha para agregar una nota donde le decía que daría una campanada. Le prometió que nunca sería de don Anselmo y que se fuera de la ciudad antes de las 6. Llegó el día de la boda. Rosaura iba de camino a la iglesia y un joven amigo de Eduardo se acerca a comunicarle que estaban ahí de parte de él, que estaban a sus órdenes, pero ella estaba totalmente decidida y con una valentía que desconcertaba a quienes la conocían de antes. Cuando el cura le preguntó si aceptaba a don Anselmo como su esposo, ella respondió que sí. Muchas voces empezaron a murmurar y abandonaron el recinto, y como era obvio, don Anselmo también aceptó a Rosaura. Inmediatamente, ella abandonó la iglesia. Su padre intentó detenerla, pero ella le respondió que él ya no tenía ningún derecho sobre ella, pues ella ya se encontraba casada y por lo tanto emancipada. Después de terminar la ceremonia sin la presencia de la novia, el cura y el teniente la mandaron a traer. Todos estaban atentos, pero Rosaura supo defenderse y enfrentó a todos sus contrarios con pistola en mano y se alejó del lugar. Pasó el tiempo y en junio de 1841, al norte de la ciudad de Loja, pero en otro pueblo, apareció una mujer que defendía a un indio y mediante sus destrezas venció a los hombres que agarraban al gallo que colgaba de una soga. Esa mujer era Rosaura, que ahora vivía una vida desordenada, pensando solamente en vengar a los débiles y ayudar a los necesitados. Ella vivía en una casa muy modesta y tan solo tenía 2 criados, pero después de la fiesta la casa estaba sólida, sin vida, lo que indicaba que algo raro sucedía. En los primeros días del mes de octubre se reveló que Rosaura había muerto, y entonces un estudiante de medicina se preparaba para realizar la autopsia de ley, pero no podía contener sus náuseas y sus emociones, y salió del lugar para sentarse fuera, en donde escuchó a unos hombres leer las memorias de Rosaura, que tenía guardadas en su casa, entre las que se encontraban las cartas que se había escrito con Eduardo, tanto antes de su boda como después de ella. En las cartas, Rosaura le relataba que había huido a un pueblo lejano. Eduardo trataba de hacerla reflexionar sobre sus actos, y en las cartas Rosaura continuamente hablaba de la memoria de su madre y de cómo había influido sobre su vida. Eduardo había decidido ir a visitarla para hacerle entrar en razón, pero fue tarde, pues Rosaura había decidido quitarse la vida, y en las últimas palabras de su borrador decía: «He causado muchos daños que no habría conocido sin tus cartas. Es preciso que el escándalo termine juntamente con la vida, antes que tú vengas a anonadarme. Adiós, Eduardo». El cura, que había causado la perdición de Rosaura, cuando supo de su muerte, se subió al púlpito y platicó patéticamente de las desgracias que traen la desobediencia a los padres, al sacerdocio y el irrespeto a los jueces. Don Pedro volvió a culpar de la muerte de su hija a las instituciones modernas, y don Anselmo irónicamente se vistió de gala el día que se le dio a conocer la noticia de su viudez. Dentro de la emancipada se hallan valores como el amor, la lealtad, la valentía, la justicia, el sacrificio y la amistad, y también se reflejan antivalores como el egoísmo, la soberbia, la injusticia, la falsedad y la intolerancia.
La Emancipada es un ejemplar particular a la hora de describir su época. No solo introduce y discute la liberación de su protagonista a un sistema patriarcal, sino que toca varios derechos que muchas mujeres solo obtendrían décadas después, así como la defensa de la dignidad de la población indígena.